La discriminación y exclusión que antes del 2009 se ejercía en El Salvador contra las personas con discapacidad restringía su participación y, en consecuencia, su desarrollo personal y social. El rol del CONAIPD estaba limitado al ejercicio de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad debido a la falta de voluntad política y a un abordaje asistencialista con enfoque médico exclusivamente. Esta limitación incidía en la escasa participación de las instituciones públicas a favor de los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2009, el CONAIPD recibió al nuevo gobierno del presidente Mauricio Funes con mucha satisfacción y expectativas, que posteriormente fueron cubiertas con el fortalecimiento institucional, permitiendo una mayor incidencia y protagonismo en el territorio nacional y particularmente la participación ciudadana de las personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel gubernamental. El trabajo realizado en el quinquenio 2009-2014 generó un incremento de la participación ciudadana y oportunidades de desarrollo para las personas con discapacidad, por lo que se puede destacar una serie de acciones que constituyen logros y también desafíos que nos proponemos alcanzar. La creación del CONAIPD a través del Decreto Ejecutivo número 80 otorga una nueva estructura en la que se ratifica el compromiso de las instituciones del gobierno a través de la representación de los titulares de instituciones como Secretaría de Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Gobernación. Al mismo tiempo, el CONAIPD se fortaleció con la participación de organizaciones de la sociedad civil a través de la representación de 7 titulares y sus respectivos suplentes provenientes de sectores de discapacidad física, visual, auditiva, mental, intelectual, familias de personas con discapacidad y fundaciones vinculadas con el sector. El protagonismo, la participación y la incidencia de las personas con discapacidad en la promoción y defensa de sus derechos ha sido el pilar fundamental de la gestión gubernamental. Refuerzo en la asignación financiera a partir del año 2012, ascendiendo a $369.285, el cual permitió fortalecer el trabajo de la institución en áreas de información, documentación, transparencia y lengua de señas, así como en la realización de acciones de asesoría, capacitación y sensibilización en derechos de personas con discapacidad. Apertura de la Oficina de Información y Respuesta OIR, que ha permitido la transparencia en la gestión institucional y la participación ciudadana de las personas con discapacidad. Elaboración de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Para dicho esfuerzo, se contó con la participación directa de las personas con discapacidad de diferentes zonas del país, quienes fueron protagonistas en la elaboración de este instrumento técnico institucional. Asimismo, la consulta contó con la participación de instituciones públicas y organismos internacionales. Posteriormente, la política fue aprobada por parte del presidente de la República. Este instrumento define la ruta de trabajo para lograr el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad mediante acciones coordinadas con las instituciones del sector público. Actualización de las áreas de urbanismo y arquitectura de la normativa técnica de accesibilidad, que contempla los criterios universales para garantizar una ciudad accesible y amigable para toda la población, a través de la eliminación de barreras a fin de que las personas con discapacidad logren su autonomía y desarrollo personal y social. Participación política de las personas con discapacidad en los procesos electorales del quinquenio, a través de la implementación e inclusión de medidas que han garantizado el ejercicio del derecho al sufragio por parte de todas las personas con discapacidad. Entre estas medidas se destaca la contratación de personas con discapacidad para capacitar en derechos a instituciones y sectores vinculados, impresión de boletas en braille, accesibilidad arquitectónica y de la información, entre otros. Se ejerció una gestión interinstitucional e internacional que nos permitió la elaboración de una propuesta de encuesta en discapacidad a fin de incluir las necesidades de esta población en las políticas, planes y programas nacionales,
Se ejerció una gestión interinstitucional e internacional que nos permitió la elaboración de una propuesta de encuesta en discapacidad, a fin de incluir las necesidades de esta población en las políticas, planes y programas nacionales, la cual se encuentra en agenda para llevarla a conclusión durante el plazo de un año. Suscripción de convenios y cartas compromiso con instituciones públicas y privadas para fortalecer el trabajo y la inclusión de las personas con discapacidad en áreas como educación inclusiva, desarrollo comunitario, registro de información, capacitación y sensibilización en derechos, entre otros. Trabajo conjunto entre la sociedad civil de personas con discapacidad, representada en la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Unidad Técnica del Sector Justicia UTE y CONAIPD, que ha alcanzado un nivel de avance sustancial con la propuesta de una nueva ley de inclusión para las personas con discapacidad, que busca asegurar el cumplimiento de todos los derechos y supere en consecuencia las debilidades de la actual Ley de Equiparación de Oportunidades. Esta nueva normativa se encuentra en proceso de validación y consulta, previéndose su presentación ante la Asamblea Legislativa para su aprobación el próximo año. Legados. Fruto del esfuerzo e incidencia del trabajo realizado por el CONAIPD en el quinquenio 2009-2014, se detalla a continuación los principales legados. Una institución fortalecida a través de la participación activa de las personas con discapacidad y mayor involucramiento de las instituciones públicas en la aplicación de los derechos de este sector de la población. Relaciones interinstitucionales que fortalecen el cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Transparencia en la gestión institucional y bases para la culminación de acciones estratégicas como la encuesta en discapacidad e implementación de un sistema de clasificación en discapacidad. Proyecciones. La satisfacción del esfuerzo realizado en el quinquenio permite tener un horizonte sobre lo que el país necesita para lograr con éxito la inclusión social que el gobierno de la República aspira para las personas con discapacidad en El Salvador, siendo las principales proyecciones en las que se centrará la nueva administración las siguientes: realización de una encuesta en discapacidad a fin de contar con datos estadísticos de la población con discapacidad del país, continuar el trabajo coordinado con las diferentes instituciones del Estado, instituciones públicas y privadas, a fin de implementar las líneas de acción de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad para alcanzar gradualmente la mejora de los servicios, la accesibilidad y por ende la inclusión plena en el ejercicio de sus derechos por las personas con discapacidad. Creación de un sistema de seguimiento y monitoreo que permita garantizar la vigilancia del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad a través de programas de capacitación en el marco de derechos humanos y de fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones de Estado, personas con discapacidad, familia y comunidad. Promoción para la armonización del marco legal nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Promoción para la unificación de los criterios de evaluación y certificación de discapacidad en el marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF-IA. Promoción para que las instituciones públicas y privadas realicen ajustes razonables de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, realizar modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos sus derechos, tanto en la accesibilidad urbanística, arquitectónica, transporte, información y comunicación, entre otros. Continuación de las gestiones para el fortalecimiento institucional del CONAIPD, lograr la aprobación de la Ley de Inclusión sobre las Personas con Discapacidad que asegurará y promoverá el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La gestión gubernamental que se reporta en el presente informe refleja el interés y el compromiso del Gobierno de la República de El Salvador a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, el cual se retoma por el gobierno del presidente profesor Salvador Sánchez Serén, para crear un país con mejores oportunidades y mejores condiciones de vida, y con la plena participación de las personas con discapacidad y sus familias. Muchas gracias.